la palabra de Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Y estamos haciendo una serie sobre el Padre. Le puse el título Abba Padre. El domingo pasado hicimos la primera enseñanza. Si no la oyeron, pues todas las enseñanzas del domingo se ponen en el canal YouTube Ana López TV. Ahí las pueden ver. Hoy vamos a ir a la segunda parte. Hoy vamos a hablar del corazón del Padre. Del corazón del Padre. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les mencioné que Jesús mismo dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre? ¿Se acuerdan que dije eso? Vimos esa escritura el domingo pasado. O sea, cuando estamos hablando del Padre, de Dios Padre, tenemos que entender que Dios Padre no es igual a ningún padre terrenal. Hay padres buenos, hay padres que son excelentes. No todos los padres son malos, hay padres buenos, hay padres excelentes. Y hay también padres malos que abandonan a los hijos, que maltratan a los hijos, que abusan a los hijos, que estuvieron ausentes en el hogar. Y eso duele, eso trae consecuencias dolorosas a nosotros, y vimos eso la semana pasada. Pero lo que tenemos que entender, amado pueblo de Dios, que aunque tu padre terrenal haya sido bueno o malo, Dios Padre no es como tu padre terrenal. Para conocer el carácter de Dios como Padre, tenemos que ir a Jesús. Él mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, un padre terrenal no puede ser tu ejemplo. Tú no puedes buscar el carácter de Dios en un padre terrenal, bueno o malo. Para conocer el carácter de Dios como Padre, tenemos que ir a Jesús. Tenemos que ir a la palabra de Dios para encontrarlo. Y Jesús nos dio una parábola bien poderosa que nos describe el corazón del Padre. Vamos a ir a ella esta mañana, porque el tema de hoy es el corazón del Padre. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos revela la Biblia acerca del corazón del Padre? Vamos a ir a la palabra del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo 20 al 24. Y dice que levantándose el hijo vino al Padre, y aun cuando estaba lejos, lo vio su Padre. Lo vio su Padre, porque tu Padre te ve. Tu Padre se interesa por todo detalle de tu vida. Tu Padre quiere tener una relación contigo de padre a hijo o padre a hija. Lo vio su Padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo al Padre, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Se acuerdan que hablamos el domingo pasado que una de las consecuencias de falta de padre es que crea un sentimiento de indignidad? Nos hace sentir que no somos dignos de ser amados. Eso trae la ausencia del Padre. Y aquí lo vemos. He pecado y no soy digno de ser amado tu hijo. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos. Y comamos y hagamos fiesta. ¿Por qué? Porque este hijo mío muerto era y ha revivido. Y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Entonces aquí la Biblia nos está hablando de un hogar. Dice que el hijo regresó al hogar de su padre, porque es en el hogar de tu padre donde tú te vas a sentir aceptado, aceptada. Es en el hogar de tu padre donde tú te vas a sentir seguro, segura, y te vas a sentir cubierto por la protección paternal. Tú no encuentras al Padre en cualquier lugar.
El Padre está en un hogar que Él tiene para ti. La iglesia es el hogar de tu Padre. Por eso les dije el domingo pasado que la mayoría de los cristianos hoy en día son huérfanos. Son huérfanos espirituales. Están en las iglesias, vienen los domingos, cantan corito, tienen una Biblia 50 libras debajo del pie, debajo del brazo, pero son huérfanos porque no están dentro del orden de Dios. La paternidad de Dios no se manifiesta en cualquier lugar. Hay un lugar, hay un hogar que el Padre tiene para ti, donde Él manifiesta el amor del Padre. Y cuando no recibimos el amor de Dios, cuando no apreciamos la paternidad de Dios, nos vamos a sentir inconformes, nos vamos a sentir vacíos. Por eso el hijo se fue de la casa de su padre, porque el hijo no apreció al padre. El hijo no conocía, no recibió el amor del padre. Y por eso el hijo se va de la casa buscando amor en las personas equivocadas, buscando amor en los lugares equivocados. Igualmente nos pasa a nosotros. Cuando no recibimos el amor del Padre, cuando no nos relacionamos con Dios como Padre, nos vamos a sentir vacíos, nos vamos a sentir insatisfechos. Y vamos a empezar a buscar el amor en personas equivocadas, en el mundo, en lugares equivocados. Vamos a buscar esa satisfacción en el mundo, como lo hizo el hijo pródigo. Pero dice ahí que él le pidió su parte de la herencia. Se fue lejos. Y dice ahí que él malgastó toda la herencia. En Lucas capítulo 15, versículo 13, dice que el hijo menor, juntándolo todo, se fue lejos a una provincia apartada. Y allí, ¿dónde? Subraya allí. Allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué le pasó a este hijo? ¿Por qué se fue de la casa del padre? Porque fue seducido, porque fue atraído por una idea que él se hizo, de que él iba a encontrar una vida de placer y una vida de amor lejos del Padre. Y fue y se desenfrenó. Y esto nos habla de cómo el pecado es atractivo. Esto simboliza la atracción por el pecado y el alejamiento de los valores del hogar. Si hay algo que el diablo va a hacer, es sacarte del hogar del Padre, separarte del Padre. Porque en la ausencia de la paternidad, todo, ¿cuánto? Todo se malgasta. Lejos del Padre, malgasta tu herencia. Lejos del Padre, malgastas tu tiempo, malgastas tu juventud. Lejos del Padre, tú malgastas todas las bendiciones que el Padre tiene para ti. Y aquí el problema es que el hijo menor deseaba independencia. ¿Tú sabes que el deseo de independencia es tu mayor enemigo? El deseo de autosuficiencia, la dependencia. El hijo menor deseaba manejar su vida a su manera, en sus propios términos. No quería rendirle cuentas al Padre. Y esto es la tendencia del ser humano, señores. El mundo nos ha vendido una mentira. El mundo nos ha vendido una mentira de que busca la felicidad a tu manera. No le rindas cuentas a nadie, haz lo que tú quieras, lo que te haga feliz, eso hazlo. Eso es lo que el mundo le ha vendido a la gente. Pero aquí vemos que lejos del Padre, lo único que encontramos es calamidad, pobreza, miseria y desgaste. Dice la Biblia que un día comiendo solo entre los cerdos. ¿Estaba comiendo dónde?
dentro de los cerdos. Yo no sé si tú has visto cerdos comer, pero es algo despreciable. Yo me crié en Puerto Rico, en un lugar que era una finca donde criaban cerdos. Y cuando le echaban la comida a los cerdos, la mayoría de las veces le echaban la sobra de la casa. Aquello daba asco. Los cerdos se llenaban de suciedad, de fango, metían la comida en aquel fango y se comían aquello. Y dice que este hijo, comiendo entre los cerdos, imagínate la imagen, este muchacho apestaba, estaba sucio, contaminado con el fango de los cerdos, con la comida de sobra que le daban los cerdos. Yo no sé si tú has visto una vez el alimento que le dan a los cerdos, por lo menos en Puerto Rico, lo que le dan es la sobra vieja que sobra. La comida podrida ya es lo que le dan a los cerdos. Imagínate la historia de este niño, de este joven, comiendo así, entre cerdos. Pero allí, di conmigo allí volvió en sí. Y decidió regresar a la casa de su padre. Muchas veces tenemos que llegar a este punto donde volvemos en sí. Por eso tenemos que orar por nuestros seres queridos que no son cristianos. Yo misma como pastora tengo que orar constantemente con las personas que Dios va trayendo aquí para que vuelvan en sí. Porque al igual que este hijo pródigo, están buscando amor donde no hay amor. Están buscando llenarse con los placeres del mundo. No entran al orden de Dios creyendo que viviendo independientemente a su manera van a ser felices. Pero aquí vemos que lejos del Padre no hay nada. Lejos del Padre se desgasta la herencia. Lejos del Padre pasamos hambre emocional, espiritual y física. Y lejos del Padre viene la peste y la suciedad a nuestra vida, como le llegó aquí al hijo. Pero vamos a ver el corazón del Padre en medio de esta situación. Número 1, el Padre corrió a abrazarlo y a besarlo. ¿Lo ves en la historia? Esto habla de que en el Padre hay aceptación, de que en el Padre hay intimidad. Mira el versículo 20, lo que dice. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. ¿Por qué? Porque día y noche el padre no dejó de esperarlo. Día y noche el padre se levantaba y miraba por la ventana, miraba el camino, miraba hacia la distancia, sabiendo que en cualquier momento el hijo podría regresar y él quería estar preparado para recibir a su hijo. Y fue movido a misericordia. Y corrió, di conmigo, corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Porque el Padre corre, el Padre te abraza y el Padre te besa. El hijo no entró solo a la casa, sino que entró con la cobertura de su Padre. Y aquí vemos la pasión del Padre. Aquí en esos versículos vemos la pasión de tu Padre. La pasión del Padre es volver a encontrarse con su Hijo. La pasión del Padre es volver a restaurar la relación de padre a hijo. Esta es la pasión que hay en el corazón de Dios. En el corazón de Dios hay una pasión por manifestarse a la humanidad como su Padre. Por eso murió Jesús en la cruz. Porque Jesús conocía la pasión de su Padre. Jesús vio que el Padre nunca dejó de querer tener intimidad con el ser humano como Padre. Por eso la Biblia dice que nada te puede separar del amor de Cristo. Porque en el corazón de Dios hay una pasión y es el manifestarse a ti como tu Padre. Esa es la pasión que hay en el corazón de Dios. Él creó al ser humano para tener un lugar donde manifestar su paternidad. Él creó al ser humano
porque la pasión en el corazón de Dios es ser padre. Y Él crea al ser humano para poder tener una familia de hijos e hijas donde Él pueda manifestar su paternidad. Entiende que aunque no lo merecemos, la pasión de nuestro Dios es el ser padre. Y esta pasión permanece para siempre. No importa tu pasado. No importa las luchas que tengamos. No importa si estamos en medio de un proceso. La pasión de Dios es ser nuestro papá. Somos aceptados por la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. Sin Jesús, nadie conoce a Dios como Padre. Israel no conoce a Dios como Padre. El mundo no conoce a Dios como Padre. Jesús, la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado, hace posible que tú y yo hoy podamos tener una relación con Dios como papá. Cada vez que vengamos a Él, buscándolo como Padre, Él nos recibe como. ¿Cómo recibió el Padre al Hijo? Con misericordia. ¿Se merecía el Hijo la misericordia? Al Hijo le importó más el dinero del Padre que el corazón del Padre. Al Hijo no le importó romperle el corazón a su Padre, lo abandonó, lo dejó, le gastó todo el dinero que el Padre tan arduamente había trabajado. Sin embargo, cuando el Hijo regresa, el Padre lo recibe con misericordia. Ese es el amor del Padre. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es el amor compasivo de Dios. La misericordia es el amor compasivo y activo de Dios por los pecadores. Porque en su misericordia Dios no solamente te perdona, pero la misericordia de Dios es activa. Cuando la misericordia de Dios te recibe, Él no solamente te perdona de tu error, pero Él también activa su poder para restaurarte. La misericordia de Dios perdona y la misericordia de Dios te restaura. El Padre abraza, el Padre besa, el Padre acepta. Yo le doy tantas gracias a Dios por su presencia, porque vivimos en un mundo lleno de prejuicios, donde te desprecian por el color de tu piel, te desprecian por tu género, si eres mujer o si eres hombre, te desprecian por cómo tú luces, te desprecian si cometes un error, te desprecian, pero tu Padre no es así. Tu Padre te recibe con misericordia. Aunque esté sucio, aunque apeste, aunque venga lleno del fango de cerdo, tu Padre te besa. Tu Padre te acepta. Y Él fluye con misericordia hacia sus hijos. ¿Entiende eso? Aunque tú no lo merezcas. Aunque tú no lo merezcas, Dios, por ser papá, lo hace. Dios, por ser papá, lo hace. Cuando venimos a Él como Padre, ¿cómo regresó el Hijo al hogar? ¿Regresó como siervo? ¿Regresó como esclavo? ¿Regresó como uno de los trabajadores? No, el Hijo entra al hogar como hijo, porque el Padre lo recibió así. Por eso cuando tú vengas delante de la presencia de Dios, tú tienes que venir como hijo. Tú tienes que venir como hija. Porque cuando venimos a Él como Padre, Él se manifiesta como Padre. Él nos abraza, Él nos besa y Él nos acepta en misericordia.
Cuando tú ores, órale a tu Padre. Cuando tú entres en tu cuarto de tu tiempo de oración, órale a tu Padre. Pídele a tu Padre. Ven a Él como hijo, ven a Él como hija, porque cuando lo haces, Él se manifiesta a ti como Padre. Número 2, el Padre lo vistió. Versículo 22. Pero el Padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido. Yo quiero que subrayen mejor. Sacar el mejor vestido y vestirlo. No le dio cualquier vestido, le dio qué tipo de vestido. Dile conmigo, el mejor. Dios siempre te da a ti lo mejor. Por eso tú no le puedes dar miserias a Dios. Él te da lo mejor que tiene en el cielo siempre. Por eso nosotros cuando servimos a Dios, de lo que tenemos que darle a Dios lo mejor. Muchos cristianos le dan a Dios el tiempo que le sobra. Si tienen un compromiso el domingo, primero van al shopping a comprar regalo de Navidad antes que venir a la iglesia a adorar a Dios. Le dan el tiempo que le sobra. Le da el dinero que le sobra. Les da el talento que le sobra. Venimos a la iglesia y donamos cosas rotas. Donamos cosas viejas. No, tu Padre te da lo mejor. Por eso dentro de lo que tú tienes, debemos darle a Dios lo mejor. Porque el Padre nos da lo mejor. Dice que lo vistió. Esto habla del favor del Padre sobre el Hijo. Al vestirlo, le está diciendo que Él lo acepta, que Él lo aprueba como hijo. Al vestirlo, Él le está diciendo, tu pasado ha quedado atrás. Él vino con ropas rotas. Él vino con ropas apestosas, porque Él estaba comiendo entre cerdos. Él estaba viviendo con los cerdos. Su comida estaba llena de peste, estaba llena de fango su vestimenta. Pero el Padre le quita esas vestimentas y le da una vestimenta excelente. Con eso le está diciendo, tu peste queda atrás, tu pobreza queda atrás, tu hambre queda atrás, tu fracaso queda atrás. Hoy tú eres mi hijo y yo te restauro a mi hogar como mi hijo. Esto habla de que no hubo juicio. No hubo culpa. Su lugar como hijo y como heredero ha sido restaurado por el Padre. Las vestimentas del Padre declaran lo importante y lo valioso que es el tener el hijo en su casa otra vez. Por encima de todo, el Padre desea tenerte en tu hogar. Por encima de todo, el Padre desea tenerte en su presencia. El Padre no busca ceremonias, ni rituales, ni sacrificios vanos de ti. La pasión del Padre es tenerte en su hogar, cerca de Él. La pasión del Padre es tenerte en su presencia y que tú tengas una relación con Él. El hijo no llegó a la casa como un esclavo. Muchas personas oran y cuando oran como esclavos. Señor, yo tengo esta enfermedad y seguro que fue porque hace 3 años yo dije algo que no debía haber dicho. O tengo esta debilidad. No. El Padre no recibió al hijo así. El Padre recibió al hijo no como esclavo, no como un trabajador, lo recibió como hijo. Él llegó y fue restituido como hijo a la casa del Padre. No importa lo que hayas pasado, no importa los errores que tú hayas cometido. Ve a la presencia de tu Padre y pídele perdón. Dile y renuncia que no a la condenación. Renuncia, dile que no a la mente esclava. Porque cuando tú te arrepientes, cuando tú regresas a la casa del Padre, Él no te recibe como esclavo, Él te recibe como hijo y como hija.
Y Dios siempre tiene más para sus hijos. Dios tiene unas vestimentas para nosotros. Por eso tú tienes que dejarte vestir por el Padre. Al igual que el hijo pródigo, cuando venimos a Jesús, venimos con vestimentas sucias. Venimos con vestimentas rotas. Cuando venimos a Jesús, venimos apestosos porque el pecado apesta. Porque el mundo apesta. Pero cuando venimos a Él, Él te dice, no, yo te voy a quitar esas vestimentas porque yo no quiero que tú entres en mi hogar así. Yo te voy a dar unas vestimentas nuevas. Porque tú no puedes entrar en el hogar del Padre con vestimentas sucias. Tú no puedes entrar en el hogar del Padre con vestimentas rotas. Tú tienes que dejarte vestir. Y el que te viste, ¿quién es? ¿No eres tú mismo? ¿No eres tú misma? ¿Quién vistió al hijo en la historia? El Padre es el que te viste. Tú no te puedes vestir. Tú no te puedes limpiar. Tú no puedes ser libre de la peste que traes del mundo. El que te viste es el Padre. Entonces, ¿qué hago, pastora? Déjate vestir. Déjate vestir, no sea como algunos bebés que tú los vas a cambiar de pañales, los vas a cambiar de vestido y te meten patada y te muerden y lloran y gritan y meten pellizco y no se dejan vestir. No. Cuando tu papá te quiere vestir, estate quieto, estate quieta, obedécelo y deja que Él te ponga las nuevas vestimentas. Colosenses capítulo 3, versículo 9 al 10. Mira lo que dice ahí la Biblia, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Qué es eso? Esas son las vestimentas que trajo el hijo pródigo. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿De qué habla ahí? De la vestimenta que tú tenías cuando estaba en el mundo. Porque en el mundo tú mentías, en el mundo tú robabas, en el mundo tú te emborrachabas, cogías droga, en el mundo tú fornicabas, tú cometías adulterio, en el mundo tú mirabas pornografía. Pero esa es la vestimenta vieja y ahora el Padre te dice, despójate de eso. Despójate del viejo hombre con sus hechos. ¿A qué está hablando ahí la Biblia? De los vestidos viejos que teníamos. Y revestido del nuevo. En otras palabras, deja que tu Padre te dé una vestimenta nueva. El cual conforme a la imagen de lo que creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tú sabes que cuando tú vienes a la casa de tu padre, el Padre te viste todos los días. Ahí en la historia parece que fue una vez que él vistió al hijo, pero no. El Padre tuvo que bañar al hijo todos los días. Tuvo que cambiarle de vestido todos los días hasta que le quitó la suciedad y la peste que traía. Dios nos quiere vestir con vestimentas nuevas. ¿Y qué quiere decir esto? Apunta ahí. Dejarse vestir por Dios quiere decir que te dejas cambiar por Dios. Dejarse vestir por Dios quiere decir que te dejas transformar por Dios. Por Dios. Te dejas hacer una nueva criatura y dejas que Él te dé una identidad nueva de hijo o de hija. En la casa de tu padre, tú eres hijo, tú eres hija. Eres importante, eres heredero. Hay mucho que Dios te quiere dar. Y esto requiere que tú aceptes la paternidad de Dios. Que tú tengas fe en esta palabra que te estoy predicando. Porque por fe
es que tú recibes la herencia de tu Padre. Romanos capítulo 8, versículo 17. Y si hijos, también herederos. Dios tiene una herencia para ti, porque los padres siempre le dejan herencias a los hijos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En esta mañana yo quiero decirte que tú eres su hijo, tú eres su hija, que tú eres importante para tu Padre, que Él te ama, que Él quiere darte un lugar en su hogar y que Él tiene una herencia maravillosa para ti. Hay mucho que Dios Padre quiere darte, pero esto lo tienes que recibir por fe, lo tienes que creer por fe. Número 3, el Padre le puso un anillo al Hijo. Y esto habla de autoridad. Date cuenta cómo entra el Hijo al hogar del Padre. El Hijo creyó que iba a entrar como esclavo, como trabajador. No. El Padre le dice, no, a mi casa tú entras como hijo. Le puso una vestimenta nueva y ahora le da un anillo. Y el anillo habla de autoridad. Porque en la cultura del Medio Oriente, un anillo era un signo de autoridad, un signo de estatus. Muchas veces el anillo familiar servía como sello para contratos, para decisiones importantes que el rey, el líder, te daba la autoridad de tomar. Mira el caso de José, cuando el faraón lo hizo, su mano derecha, el faraón hizo a José el administrador de su reino. ¿Y qué fue lo que le hizo? Le dio un anillo y con ese anillo le dio autoridad a José para hacer contratos en nombre del faraón y para tomar decisiones importantes en su reino. Entonces el Padre no solo lo recibe aquí en la historia como hijo, sino que le devuelve la autoridad dentro del hogar. Esto representa cómo Dios nos restaura nuestra posición como hijos e hijas suyas, con pleno acceso a sus promesas y a los recursos de su reino. El Padre nos da autoridad para echar fuera demonios, para echar fuera la enfermedad y para reprender el poder del diablo. El Padre nos da autoridad para poder gobernar, para poder manejar nuestros asuntos con sabiduría y destruir las artimañas del diablo. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 37. Antes, ¿cuándo? Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Tú tienes un anillo que el Padre ha puesto en tu mano. Tú tienes autoridad en el nombre de Jesús para echar fuera demonios, para reprender la obra del diablo contra ti, contra tu salud, contra tu familia, para predicar el evangelio, para sanar enfermos y para liberar endemoniados. Ahora, el anillo también habla de pacto, de compromiso. Dios Padre ha hecho un pacto con nosotros. Dios Padre se ha comprometido con nosotros a darnos una herencia, a protegernos, a amarnos, a sanarnos, a vestirnos con vestiduras nuevas. Por eso esta mañana yo declaro que en el nombre de Jesús vamos a levantarnos. En el nombre de Jesús vamos a vencer. En el nombre de Jesús vamos a vivir una vida de plenitud y toda maldición generacional se rompe en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre. Dios Padre está con nosotros todo día de nuestra vida. Tenemos un anillo. Dios nos ha dado autoridad. Dios nos ha dado una identidad nueva para levantarnos, conquistar y poseer todo lo que Él tiene para nosotros en el nombre de Jesús. No es el tiempo de rendirnos. No es el tiempo de mirar atrás. Es tiempo de levantarnos. ¿Por qué? Porque Dios Padre está con nosotros.
porque su luz está a nuestro favor. Él es tu Padre, Él te ama, Él te cuida y Él te recibe en su hogar con brazos abiertos. Y por último, el Padre le colocó unas sandalias. Le colocó unas sandalias. En el Medio Oriente, en la época de Jesús, los esclavos estaban descalzos. Los siervos, los esclavos, estaban descalzos. En la época de Jesús era un privilegio reservado solamente para los miembros de una familia, el tener sandalias. Y mira la condición nuestra lejos del Padre. Sin el Padre estamos descalzos. Sin el Padre somos esclavos de Satanás. Sin el Padre somos esclavos del pecado, de la enfermedad, de la pobreza. Lejos del Padre no tenemos visión para caminar en el propósito de Dios. Lejos del Padre nos sentimos confundidos. No sabemos qué dirección tomar en nuestra vida. Estamos descalzos. Lejos del Padre somos esclavos. ¿Cuándo la gente aceptará esto? Lejos del Padre somos esclavos. Aunque tengas todo el dinero del mundo, eres esclavo. Aunque tengas el mejor de los amantes, eres esclavo. Atados al pecado. Atados a la mentira de Satanás. Pero el Padre es el que te calza. ¿Quién es el que te calza? Tú mismo no te puedes calzar. Ni lo trate. El único que te puede poner sandalias, el único es el Padre. Es el Padre. En Él somos perdonados. En Él somos libres. En la obediencia encuentras tu libertad. En el sometimiento a la voluntad del Padre encuentras tu libertad. Lejos del Padre y lejos de su voluntad, no tienes zapatos y eres esclavos. 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 Pero cuando venimos al Padre, cuando estamos en su hogar, Él nos pone sandalias. ¿Qué quiere decir eso? Somos libres. Somos libres cuando estamos en el hogar del Padre. Cuando estamos en el amor del Padre y en la cobertura del Padre. Ay, si la gente acabara de entender esto. La persona más atada en la vida es aquella que se va del hogar de su Padre. Pero cuando volvemos, Él nos recibe no como esclavos, no como sirvientes, sino como sus hijos y sus hijas, restaurando plenamente nuestra posición en su familia. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Así que ya no eres esclavo. Te enseñé en esta mañana por qué es que no eres esclavo. ¿Por qué es que no eres esclavo? Porque el Padre, ¿quién? Te puso sandalias. Y el Padre no pone sandalias en la calle. El Padre no pone sandalias en el mundo, ni en la discoteca, ni en el bar. El Padre no pone sandalias en la playa. ¿Dónde fue que Él le puso la sandalia? ¿Dónde fue? El Padre no fue a los cerdos. El Padre no fue al corral de los cerdos a ponerle la sandalia. Cuando el Hijo regresó a la casa del Padre, en la casa del Padre fue donde Él le puso las sandalias. Para caminar en libertad, tú no puedes ir a cualquier lugar. No te puedes salir del hogar del Padre. No te puedes salir de la cobertura del Padre.
Porque Él pone sandalias y te hace libre en su casa, bajo su cobertura. Así que ya no eres esclavo, sino que hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dámele la gloria a Dios. Dámele la gloria a Dios. Dios te pone en un lugar para manifestar su paternidad. Dios te pone en una iglesia para manifestar su paternidad. Dios no te pone sandalia en cualquier lugar. Dios nos pone la sandalia cuando estamos en el lugar que Él quiere. Siempre decimos eso. El que coge la iglesia para ti no eres tú. Por eso yo aquí no controlo a nadie. Aquí el que me diga, pastora, me voy porque voy a poder, se va en bendición. No controlo a nadie, porque el que coge la iglesia para ti no eres tú. Es el Padre. El Padre te pone en un lugar donde Él manifiesta su paternidad. El Padre te trae personas, líderes, pastores, a través de los cuales Él manifiesta su paternidad. Pero el diablo quiere que seas bastardo y bastarda. El diablo siempre, ¿cuánto? Te va a tratar de sacar de la casa de tu padre, como le dijo al hijo pródigo. El diablo siempre te va a sacar de la paternidad de Dios y de su hogar, como le hizo al hijo pródigo. Mira, pídele la herencia. ¿Para qué tú estás aquí si este lugar es tan aburrido? ¿Para qué tú estás sometido a la autoridad de tu papá? Vete al mundo, dile que te dé su dinero. Y vete al mundo, gózalo. Que Dios quiere que seas feliz. Dios no quiere que a ti te estén controlando ni te estén diciendo qué hacer. Pídele el dinero y vete. Y vive la vida a tu manera, que eso es lo que quiere Dios para ti, que tú seas feliz. ¿Y qué fue lo que le pasó en la historia? Lo perdió todo. Y escucha bien. Miren la historia cómo el Padre inmediatamente le dio misericordia. Inmediatamente lo vistió. Inmediatamente le dio un anillo. Inmediatamente hizo una fiesta. ¿Estás viendo todo eso? Pero la herencia no se la devolvió inmediatamente. Le volvió tiempo largo antes que el Padre le diera la herencia. ¿Están conmigo? Porque eso es lo que el diablo quiere. Mientras más tú te vas acercando a la bendición, mientras que ya tú te vas acercando al momento que Dios te va a empezar a usar, ahí viene el diablo, como le hizo el hijo pródigo, a hablarte mentira, a sacarte del lugar donde Dios te tiene para manifestar su paternidad. Y con eso te roba tiempo, te roba herencia y te roba el llamado. Porque aunque el Padre perdona, aunque el Padre le pone el anillo, aunque el Padre lo ame, le da misericordia, date cuenta que yo me di cuenta cuando estaba leyendo esta escritura, que lo único que no menciona ahí, que le devolvió inmediatamente, fue su herencia. Los millones de dólares que él votó, el Padre no se los dio inmediatamente. Y por eso es que el diablo viene a sacarnos de la paternidad y de la cobertura de Dios. Porque aunque Dios perdona, Dios restaura, Dios nos recibe, Dios nos da misericordia, muchas veces lo que perdimos va a tomar un proceso volverlo a tener. ¿Están conmigo? Por eso ten cuidado con la voz de Satanás. Porque Satanás no quiere que tú seas hijo o hija. Satanás quiere que tú seas bastardo. Espíritu de bastardo, que es un demonio. Yo voy a hablar eso más adelante. Y al hacerlo, con eso viene
la pobreza, la suciedad, la desnudez, la pérdida, el desperdicio de las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Pero en esta mañana, y con esto nos vamos, el Padre te recibe, el Padre te besa, el Padre te abraza, el Padre te pone vestimentas excelentes y te pone sandalias. Dios Padre te ama. Dios Padre quiere que tú seas su hijo, su hija, y Él manifestarte a ti como tu papá. Como tu papá. Dios ha preparado un hogar para ti, donde eres aceptado, donde eres restaurado, donde Él te protege, donde Él provee por ti, donde Él te da una identidad nueva. Cuando vengas a Él, ve como hijo, como hija, y renuncia a toda voz y todo deseo que te quiere sacar de la casa de tu Padre, que te quiere alejar de la paternidad de Dios, del amor de Dios, de la herencia que Él tiene para ti, como su hijo, como su hija. Renuncia a eso. Renuncia a ese espíritu de bastardo. Hay tantos cristianos que lo tienen. Espíritu de bastardo. No, es en la casa de tu Padre, en el hogar de tu Padre, donde hay protección para ti, donde hay una herencia para ti, donde hay un anillo, donde hay autoridad, donde hay libertad. Él es el que te pone las sandalias. Solo en el hogar del Padre pasa eso. Por eso en esta mañana vamos a pedirle a Dios que Él nos pase por este proceso, porque aceptar la paternidad de Dios muchas veces es un proceso. Hay que recibirla por fe. Tenemos que ser sanos y libres de esa mentalidad y de ese espíritu de orfandad, y empezar a vernos como hijos e hijas de Dios. Empezar a ver a Dios no solo como tu Dios, sino como tu papá. Que vengas a Él como hijo, como hija. Ores a Él como hijo, como hija. Hables y adores como hijo, como hija. Porque el Padre corre a ti. El Padre te besa, el Padre te abraza. Te pone un anillo, te pone sandalias. En la casa de tu Padre nunca vas a ser rechazado. Nunca vas a pasar hambre y miseria. Nunca se va a acercar a ti el peligro. Vamos a rendirnos en este día. Dile, Señor, yo me rindo como hijo, como hija. Hazme libre del espíritu de orfandad. Quiero serle. Vamos a pararnos y levantar nuestras manitos. Yo me rindo a Él. Ponme vestimentas nuevas, Padre. Yo me rindo a Él. Solo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Señor, en esta mañana, haznos libres de la mentalidad de huérfanos. Quizás hasta ahora hemos venido a ti como esclavos. Hemos venido a ti como sirvientes, mendigando cosas de ti. Pero hoy entendemos por tu palabra que la pasión de tu corazón es manifestarte a nosotros como nuestro papá. El Padre que sale corriendo a recibirnos y a darnos su misericordia.
El Padre que nos besa, que nos abraza. El Padre que nos da un anillo. Tenemos autoridad en la familia de Dios para reprender todo lo que no es parte de la herencia del Padre. Tenemos autoridad para manejar nuestras vidas con sabiduría y poder, para hacer el ministerio y levantar la iglesia de Jesús en el poder y la autoridad que hay en el Padre. Gracias, Señor. Gracias, porque no estamos más sin zapatos. Tú nos pones sandalias, Señor. Eres tú el que nos hace libre. Que esa mentalidad de esclavo se rompa en el nombre de Jesús. Que no sigamos atados más al pecado. Que no sigamos atados más al pasado ni a la opinión de la gente. Que no sigamos más atados a la religión del hombre y a la mentira de demonios. Que no estemos más atados a todo pensamiento y a toda emoción. Somos libres, 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 porque el Padre nos ha puesto sandalias. Libre para recibir tu herencia. Libre para adorarte y servirte. Gracias por esta palabra. Gracias por esta historia del Hijo Pródigo que nos revela el corazón de Dios Padre. Oro que esta palabra continúe dentro de nosotros, que nos sane, nos haga libre de rechazo, de la mente religiosa, de las heridas emocionales, de la orfandad. Quizás nosotros somos parte de esa estadística, que nos criamos sin el amor de un Padre terrenal. Quizás nuestro Padre terrenal estuvo ausente, nos maltrató, nos abandonó, nos rechazó y nos hemos criado como huérfanos y huérfanas, pero hoy venimos a la casa de nuestro Padre y nuestro Padre nos recibe como hijos e hijas y nos da una identidad nueva. En el mundo no hay nada, no hay amor, no hay satisfacción en el mundo. Solo en la casa del Padre. Ayúdanos a estar firmes y plantados en la casa del Padre todos los días de nuestra vida, a reconocer tu amor, a valorar tu amor y lo que has hecho por nosotros, Jesús, porque solo en la casa del Padre hay amor, solo en la casa del Padre hay autoridad. Hay libertad, hay provisión, hay fiesta, regocijo en la casa del Padre. Que esta palabra continúe con nosotros. Yo oro por este pueblo tuyo, incluso por aquellos que no están aquí hoy. Por alguna razón u otra. Que entiendan que en la casa del Padre es donde van a encontrar todo lo que buscan y desean. Bendice a estos hijos e hijas tuyas. Que el diablo no les robe esta palabra. Que esta palabra eche frutos en sus vidas y en su relación contigo. Bendice su entrada y su salida. Bendice su hogar, su familia, su salud, sus hijos. Y prospera en el nombre de Jesús todo lo que ellos hagan para la gloria de Dios. Y como pueblo de Dios decimos amén y amén.